noches tengan todos, Padre Rector, autoridades, queridos hermanos todos en Cristo. Al decir unas palabras no tan preparadas, me gustaría un poco hacerles ver que desde el inicio de la Iglesia, desde el inicio de la Iglesia, ha habido siempre, ya en la época de los apóstoles, la idea de Jesucristo venía a arreglar el mundo. Y había una tendencia, y había otros que alejaban mucho a Jesucristo de la realidad temporal y lo situaban en una mística ajena a las preocupaciones. Y a lo largo de la historia vamos a ver cómo diferentes autores van en ese péndulo de una manera espontánea, no tan académica. No voy a hacer un recuento histórico y me salto hasta el siglo XX, en que empezando con León XIII y acabando con Juan Pablo II, hay un gran desarrollo de doctrina social, es decir, aquellos principios, lo dice el propio Juan Pablo, criterios éticos radicales, principios de reflexión, ya de manera más orgánica, siglo XX. Y ahora, con el Papa Francisco, tiene esta como nuevo sesgo en la encíclica esta Laudato Si, en la que trata toda esta situación del medio ambiente, que está como más actual hoy. Entonces, en estos días que tendrán unas magníficas conferencias, vale la pena situarnos en ese contexto. La Iglesia, por mandato de Jesucristo, recoge esa expresión suya: mi reino no es de este mundo. Lo dice Él. Pero también dice Él: no te ruego que los saques del mundo, sino que los apartes del mal. Entonces, empezamos ese largo caminar que normalmente cada uno cree que la doctrina social empieza cuando él llega. Entonces estudiamos la teología o la doctrina social en un momento en que hay como muchos problemas, no sé, de maltrato juvenil, y entonces miles de reflexiones, o el medio ambiente, muchas, o los temas de organización social de la sociedad. Entonces, en todos ellos hay un cierto espíritu mesiánico, que hay que estar atentos, porque si bajas ese escalón a querer dar una respuesta técnica en nombre de la Iglesia, todos tenemos derecho a decir: no te sigo, porque el Señor dejó a la libertad de cada uno los juicios temporales sobre temas concretos. Si sé quedarme en la iluminación de los principios, la persona, la solidaridad, la subsidiariedad, el bien común, la dignidad, la libertad, si ilumino los principios, sí brotan, pero libremente y responsablemente en la cabeza de cada uno de los laicos, que puede formular propuestas sobre un montón de temas. Pero siempre está la tentación de la jerarquía, de los sacerdotes, de los laicos no, porque los laicos compiten entre ellos y no hay problema. Pero cuando un obispo quiere
enseñar cómo debe ser el mercado o las inversiones, se equivoca. Pasa a ser uno más. Entonces, en estos días que vamos a ver como la novedad de lo que el Papa Francisco nos quiere iluminar, tengan siempre en la mente el desafío que todos los católicos tenemos, desde el Papa hasta el último. Decir, ¿cómo podemos aportar desde Cristo respuestas a los desafíos que tenemos delante? Y estaremos en ese péndulo. En algunas ocasiones estaremos condenando y precisando temas que son opinables, y en otros casos estaremos alejándonos y dejando que temas que son un abuso, la Iglesia no diga nada. Entonces, yo creo que ese péndulo lo tenemos todos dentro de nuestra mente y de nuestro corazón. El siglo XX ha marcado mucho la presencia de la Iglesia en estos cambios, y el siglo XXI se sigue manteniendo en esa tendencia. Entonces, ¿de dónde surge esta estructura de la doctrina social? Surge de que Dios se hizo hombre. La encarnación de Cristo es como el libro donde hay que leer. En el momento en que Dios se hizo hombre, le interesa el trabajo, la economía, el deporte, el cansancio, el matrimonio. Todo lo humano se ha abierto al desafío de lo divino. Y por lo tanto, la Iglesia tiene obligación de estudiar y de iluminar. Por ejemplo, en estos momentos hay un gran desafío de doctrina social, que es el desafío antropológico. Si la ideología de género no conoce o desconoce el ser hombre y mujer, la organización social va a sufrir un terremoto inmenso, casi diría una destrucción. A partir de un proceso antropológico, podemos acabar en un proceso de desintegración social. Y así podría un poquito ir viendo cómo como diría yo, este exceso de protagonismo, no de antropología, sino de dominio, alejándome de Dios, y que la tecnología, el aparatito el internet, etcétera, la tecnología me diga que yo puedo lograr crear vida, modificar el genoma, cambiar el sexo. Estamos cerquísima del Génesis, el bien y el mal y el árbol de la vida. O sea que sí estamos en un momento, yo diría, dramático, pero no para asustarse, sino para afrontarlo. ¿Cómo va a ser más fácil cambiar la naturaleza de las cosas que defenderla? Que el hombre es hombre y la mujer es mujer. ¿Cómo va a ser más fácil decirme que es un rol que la sociedad va generando en ti y lo quieren hacer desde niñitos? ¿Cómo una generación como la nuestra se tambalea miedoso, pensando que es una lucha política, una lucha ideológica, una lucha de la jerarquía, unos pensamientos retrógrados? Si en ningún lugar se dice eso, no podemos ser tan ingenuos ni tan miedosos. Por eso digo, hoy no es el proyecto del sistema de producción cuando hubo la gran revolución industrial. No es el sistema de los derechos laborales cuando hubo también el gran momento de reclamar el derecho de la huelga, el derecho a la asociación. No es esa época, no es el derecho del totalitarismo marxista,
que Juan Pablo II, en nombre de la libertad, lo derrumbó. Hoy es el desafío a la esencia misma de la creación. Hombre y mujer los creó Dios y les dio unas tareas y una misión. Si ahora ya no es tanto, evidentemente hay una serie de aspectos, digamos, de menor cuantía que también se tiene que estudiar permanentemente. Pero, ojo, estamos en un momento en que la doctrina social tiene que ir a la raíz misma del ser humano. Será muy difícil hacer doctrina social sin metafísica, muy difícil, porque se convertirá en una sociología barata o en una economía política. Pero si quiere ser realmente doctrina social, va a tener que entrar a la metafísica. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la creación? ¿Qué es la naturaleza? ¿Me puedo alargar un poco? No sé si ya ha llegado el que va a dar la conferencia, no ha llegado, porque está en el tráfico. ¿No? ¿Ya llegó? Todavía no ha llegado, pero yo no los voy a aburrir mucho rato. Simplemente decirles que desde hace muchísimos años he tenido esta pasión que me llevó a escribir el Catecismo de Doctrina Social en el año 85. Porque justamente yo decía, yo no sé qué es la doctrina social. Escucho mucho, pero ¿por qué no la ponemos para que la gente entienda? Y entonces me metí en el tema y gracias a Dios hoy ya la Iglesia tiene un compendio de doctrina social espectacularmente bueno, hay que estudiarlo. Y hoy yo les digo solamente ese pensamiento sencillo. No les extrañe que quieren arreglar el mundo a través de principios teológicos, filosóficos, etc. No les extrañe, pero paren a tiempo y reflexionen. Y no huyan cuando ven que el ambiente está difícil y no se refugien simplemente en su pensamiento espiritual. No. En esa difícil armonía hay que luchar. Hay que buscar esos caminos divinos de lo humano. Hay que encarnar a Cristo en la realidad. Hay que estudiar la realidad. Yo no puedo hablar de la doctrina social de la economía si no sé economía. Yo no puedo hacer doctrina social del hombre y de la mujer si no respeto la biología, la genética. No sé, hay que conocer la realidad para desde esa realidad ver qué quiere Dios de ella. Pero no hagamos el clericalismo que tanto habla el Papa Francisco, de colocarse en el balcón de la autoridad religiosa para dar unas pautas sobre temas como puede ser la química, la física. No hace falta el balcón religioso. Deja a los químicos que discutan la química, los biólogos que discutan la biología. La teología podrá dar la luz desde la metafísica y la revelación. Y en los siglos de historia de la Iglesia, muchísimos religiosos, muchísimos, fueron pioneros, eran los más avanzados en los temas, digamos, sociales de la época. Entre el mesianismo y el espiritualismo hay que encarnarse y hay que participar. Creo que esto es muy importante. Mi reino no es de este mundo, pero no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Ahí está Cristo, está toda esa realidad sacramental y está esa autonomía de todos los fenómenos sociales que tienen unas alternativas. Se puede invertir de 4 maneras diferentes. Lo que no se puede es estafar. Se puede explotar la riqueza, lo que no se puede es depredar. Se puede, en fin, miles de cosas, pero que no nos arrinconen a la Iglesia Católica como unos señores que todo está prohibido y que siempre rechazan el progreso. No hay cosa más falsa. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Estudien.
estudien para que den respuestas no solamente de orden jerárquico, pedagógico, sino dentro de la misma realidad. Esto es lo que como gran canciller espero de la universidad cada vez más. Tenemos un proyecto, lo digo y termino, de hacer que la facultad finalmente sea lo que es universidad. Universidad. Y eso no solo es cambio de nombre, o no solamente es apertura de carreras, eso es intercambio de ideas, eso es dialogar con otras universidades, eso es vivir el mundo cultural que hoy nuestro país está viviendo, es decir, dar un estirón cultural que tendrá siempre como base, porque no va a dejar su teología, su filosofía, pero desarrollar también otros importantes aspectos de la cultura, como la psicología, como la educación, como la misma economía, el derecho. Pero hay que volar alto, a base de hacer cada uno su tarea cada día. Yo les digo, y con esto sí termino, lo que decía el Papa Juan Pablo II, no tengan miedo, abran las puertas a Cristo, Él tiene respuestas a todo. Y como dice el Papa Francisco, hay que salir, pero el que sale y no tiene nada, se lo come en crudo. Esa iglesia misionera tiene que tener mucha fortaleza interior con Cristo. Finalmente, los felicito, que sea ya el octavo ciclo, el octavo Congreso de Teología y Sociedad, pero enciendan ese espíritu crítico. Cuando escuchen Mesías, oiga, su mesianismo se lo guarda para usted. Y cuando escuchen que no afrontan los problemas, oiga, me parece bien y entre a los temas. Porque en ese difícil equilibrio se han dado las maravillas. Y yo soy muy partidario de Juan Pablo II porque encendió una fuerza de libertad. Para mí fue el gran aporte de Juan Pablo II. Enamorado de la libertad. Y ahora el Papa Benedicto, digo el Papa Francisco, no tiene miedo y se mete en situaciones y en temas bien difíciles, pero quiere apoyar y generar respuestas y dice, prefiero que haya una iglesia herida, pero no enferma. O sea, que no estemos todos asustados, sino dialoguemos buscando la verdad y creo que eso será un gran bien para todos. Perdonen que me haya alargado, pero el tráfico se ve que está más fuerte. Yo no puedo seguir alargándome, sería una falta de respeto. Muchas gracias y que tengan un buen grupo de conferencia.